Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy, como todos los miércoles, estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, y a Eduardo Ramírez y a todo el equipo que se encuentra en cabina. Muchas gracias por propiciar el espacio. Les recordamos que estamos transmitiendo en la plataforma de Canal Yus Multimedia y el programa se retransmite en la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar las preguntas y comentarios que tengan para el invitado del día de hoy. Así que les damos una cordial bienvenida. Hoy estaremos conversando con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz. Nuestro invitado está un poco retrasado, entonces estamos le dando oportunidad para que se incorpore y llegue, pero bueno, con él estaremos abordando un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre la justicia transicional y la cultura de paz. El doctor Pedro Isnardo es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor de la Facultad de Derecho de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y en el programa doctoral del SAGE, UNAM UAC, es experto, cofundador del Observatorio Internacional Humanitario, co-coordinador del Diplomado Internacional en Cultura de la Prevención de las Violencias, la Criminalidad y las Adicciones, secretario ejecutivo de la Fundación de Desarrollo Comunitario Siglo XXI, México, Estados Unidos, y editorialista de El Universal. El día de hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante y que además está como en la mesa de discusión de manera constante, que es el de la justicia transicional y la cultura de paz, se consideran pilares esenciales cuando una sociedad busca superar un pasado violento y construir un futuro estable. Mientras la justicia transicional se ocupa de esclarecer la verdad, garantizar la rendición de cuentas y reparar a las víctimas, la cultura de paz fomenta valores, comportamientos y estructuras que evitan la reincidencia de la violencia. En conjunto, ambos enfoques buscan no solo reparar el daño causado, sino también transformar las relaciones sociales para que la convivencia pacífica sea la norma. Entonces, el día de hoy estaremos, en cuanto nuestro invitado logre incorporarse, pues dialogando sobre estos temas que a mí me parece son de una coyuntura muy importante, pues creo que algo que está totalmente en discusión es que vivimos en un mundo convulso, en donde además muchos de los sistemas tradicionales que tenemos para el análisis o para la prevención y también para la sanción de conductas que son gravosas para los tejidos sociales, pues está en tela de juicio, ¿no? Ahora vemos un poco cómo las estructuras, las instituciones que se han construido a partir de la mitad del siglo pasado, ¿no? Y después del periodo posguerra, pues están sufriendo una crisis de credibilidad, pero también de funcionalidad en cuanto a su papel como promotores e instituciones de salvaguarda de derechos humanos, y también como mecanismos efectivos, pues para llevar, ¿no?, adelante la justicia a personas que o grupos o sociedades que pueden estar generando algún tipo de delito. Entonces, el tema de la cultura de paz es un tema de vanguardia, es un tema muy importante, y como bien decíamos en la intro, pues en países como el nuestro, ¿no?, en donde de pronto la violencia nos acude y nos sobrepasa, pues generar estas estructuras, ¿no?, que tienen una función transicional, es decir, un poco más allá de la norma, de lo que se considera normal o de la estructura fija, pues es importante. Y bueno, pues bienvenida, doctora. Estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, con la novedad de que nuestro invitado el día de hoy no ha llegado, todavía tenemos esperanza de que se incorpore con nosotros en algunos minutos. Y si eso no ocurre, pues bueno, entonces platicaremos nosotras dos. Y ya que estamos poniendo desorden aquí en la cabina,
Ay, de frío, por favor. Querido, porque no corresponde que estemos en esa situación, después de tanto nerviosismo y luego que un refrigerador. Bueno, casi estamos terminando temporada. En efecto, teníamos a una persona del programa universitario, el nuevo programa universitario que se ha creado por resolución de nuestro rector en materia de paz. Habíamos planeado platicar en este ratito que tenemos para hablar de justicia transicional y cultura de paz. A ver, hablar sobre justicia transicional es otra forma de reparar daños y de reconstruir tejido social. Creo que en México, lamentablemente, no estamos en el momento de hablar de justicia transicional, más bien de específicamente centrarnos en ella, porque el tipo de violencias que estamos viviendo se siguen sucediendo. Es decir, justicia, sino, bueno, el concepto de justicia transicional es aquella que nos lleva a que una vez que se han pasado por un estado de crisis, como puede ser un estado de guerra, de violencia masiva, de violencia sistemática en una sociedad, se puede hacer un tránsito hacia la paz. Esa es la justicia transicional. Tenemos muy buenos ejemplos a nivel internacional de esto, cómo ha podido ocurrir, por ejemplo, en Guatemala, en Colombia, en donde tuvieron una situación de violencia por guerra civil, por violencia por la delincuencia organizada, en la que la sociedad se organiza para reparar el daño, reparar daños, resarcir el tejido social y reiniciarse. En nuestro país creo que no estamos en ese momento porque tenemos un continuo de violencias que seguimos viviendo a nivel macro y a nivel micro. Ajá, entonces bueno, la universidad lo que ha hecho es poner el dedo sobre el renglón y y mostrarse verdaderamente interesada, como siempre lo ha estado, pero ahora creo que de una manera sistemática para hacer estudios sobre justicia transicional, también sobre otras formas de composición social, que de eso sí podemos hablar, es decir, de formas alternas de solución de controversias. ¿Por qué alternas? Porque por lo general cuando hablamos de solución de controversias hablamos de juicios, ¿no? O hablamos de imposición de sanciones. Y creo que siempre va a ser actual hablar sobre cómo resolver conflictos sin precisamente ser sancionadores, ¿no? El castigo y el punitivismo está muy discutido ya, que no necesariamente nos lleva a una recomposición social. En cambio, las formas alternas de solución de controversias sí abren las posibilidades de que tengamos otra forma de recomponer. Y creo que sobre eso podríamos estar hablando. Sí, o sea, yo platicaba hace un momento con el auditorio que creo que además el tema de la justicia transicional, que ahora platicaremos un poco por qué va siempre como de la mano de la cultura de paz, ¿no? Es un tema de coyuntura porque la justicia transicional está pensada justo como una justicia extraordinaria, es decir, como estos mecanismos que te van a llevar a justicia formal, es decir, institucionalizada, ¿no? Desde procedimientos judiciales, hasta procesos también de justicia social, que tiene que ver con temas de recuperación de la memoria, ¿no? De generar medidas de no repetición, de hacer procesos de satisfacción. Y yo pienso que el contexto internacional, no solo el contexto nacional, sino el contexto internacional en el que estamos viviendo, pone justamente en el centro si las estructuras que teníamos construidas, ¿no? En el andamiaje internacional están siendo suficientes para hacer frente pues a las múltiples formas de violencia que tenemos en la actualidad, ¿no? Y yo creo que la respuesta, pues creo que aunque es difícil, porque ha sido como una cosa a la que las sociedades posmodernas nos hemos aferrado, pues la respuesta es no ha sido suficiente, no lo está haciendo. Y entonces, como bien decía usted, tenemos que empezar a buscar nuevas maneras de transitar hacia otras formas
de acceso a la justicia. Y la otra cosa que es muy interesante es que los procesos de justicia transicional son diversos, ¿no? O sea, como bien lo comentaba, salen del esquema de como control hegemónico del proceso judicial y se empiezan a instaurar en diferentes contextos como son lo social, lo comunitario, lo académico, ¿no? Etcétera. Y creería yo que tienen como dos grandes objetivos, bueno, tres, que serían, por un lado, claro que el acceso a la justicia, tanto la formal como la social, como todas las discusiones que podamos tener sobre el tema de la justicia, pero también una cosa muy importante y que creo que ha sido una falencia en México, que es el derecho a la verdad. O sea, los procesos de justicia transicional no pueden entenderse si no hay primero un respeto al derecho a la verdad, es decir, una construcción de la memoria histórica, de la memoria colectiva, ¿no? Que nunca es una memoria lineal, ¿no? Sino que está compuesta de un montón de historias, ¿no? Que se colectan y que a partir de eso podemos reflexionar sobre estas violencias que estuvieron, están y pueden estar y por lo tanto cómo evitarlas, ¿no? Sí, fíjate que siempre que escucho hablar sobre el derecho a la verdad, me recuerdo del caso de Aguas Blancas, que nuestro auditorio recordará, y para las personas que son más jóvenes, pues les recomiendo que lo busquen. Ocurrió en el estado de Guerrero, para variar, el estado de Guerrero. Fue en los años 90 en que hubo mataron a una ejecución extrajudicial, una masacre, porque fueron no sé si recuerdo que eran cerca de 20 personas las que mataron. ¿De qué se trataba? Pues unos campesinos que iban a una ciudad, no sé si era Chilpancingo o Iguala, a manifestarse. Entonces, a protestar. Entonces iban en un camión de esos de redilas que se ocupan mucho en la provincia o en ciertas provincias para como transporte público, y los interceptó ahí la policía local. Y los mató. Entonces hubo un video en donde que se hizo viral, que todo el mundo, bueno, y en ese entonces, en los 90, no teníamos las redes sociales que ahora tenemos, pero sí se hizo público y fue un gran escándalo nacional e internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció en aquel entonces una facultad que ahora ya no tiene, pero que era de investigar, ¿no? La facultad de investigación, que era como investigar para casos de grave violación a derechos humanos. Y entonces, pues, intervenía, aunque sin que su resolución fuese vinculatoria. No era una facultad que le gustase mucho a la Suprema Corte ejercer, precisamente por eso. Parecía como si estuviera sustituyendo o estuviera trabajando de manera paralela con una comisión de los derechos humanos, pero lo hizo. Y ahí la Suprema Corte se pronunció por la definición del derecho a la verdad por primera vez como Corte mexicana, y porque decía, bueno, a ver, sí hubo graves violaciones a derechos humanos, la responsabilidad tendría que buscarse desde el más alto nivel, es decir, desde el gobernador del estado. De hecho, finalmente renunció a su cargo y tendrían que iniciarse investigaciones. Pero lo que dijo, me parece muy importante, Itoral, fue que la gente, todos tenemos el derecho a conocer la verdad, el derecho a la verdad, con todas las dimensiones que hoy ha tenido, porque es no solo conocer la verdad no solo significa saber quién fue, cómo fue, qué fue lo que pasó, a quién le vamos a fincar responsabilidad, reconstruir los hechos, sino ese resarcimiento continuo que estás diciendo, ¿no? O sea, conocer la verdad y que se sepa y que se haga memoria histórica para que no se repita, y que se haga también una rendición de cuentas, y homenajes, ¿no? Y yo siempre, desde entonces, me he sorprendido, y en eso tú eres experta, yo creo que tú podrás abundar en eso, cómo hay tantas múltiples formas de resarcir a las víctimas,
cuando se cometen este tipo de violaciones, ¿no? Porque lo más sencillo, por decirlo así, es, pues se ha cometido una violación a derechos humanos, si fue un delito, si se configura un delito, que se le aplique una pena. Pero eso no es justicia en un sentido amplio, En un ¿no? sentido amplio, Sí. o sea, pienso que los procesos de reparación y sobre todo como en esta lógica de la justicia transicional, pues justo atraviesan o sea, el derecho a la verdad, por el derecho a la verdad, que construye la memoria colectiva, la memoria histórica, pero no una memoria oficial, ¿no? No una memoria institucional, sino una memoria que se entreteje y que construimos entre todos, todas, todes, ¿no? Entonces, porque eso hace que la memoria histórica se vuelva dinámica y además nos permite entender cuáles fueron los efectos que esos hechos violentos, que esa violencia generó en las personas de acuerdo al lugar, al rol, a la forma en que se vivenció esa situación, ¿no? Como usted bien decía, sobre todo en América Latina, en muchos países de América Latina, tenemos ejemplos muy interesantes sobre estos mecanismos de justicia transicional, en donde tienes la construcción de comisiones de la verdad, ¿no? Que implicaron muchos esfuerzos por colectar testimonios, ¿no? Por integrar o sea, colectar los testimonios, ir recopilando en el Inter también, y esto es interesante para el tema forense, todo un material probatorio de que eso había ocurrido, ¿no? Y luego cómo esto que se hizo desde el punto de vista social, colectivo, político, etcétera, se traduce ya en procesos formales, ¿no? Que ya llevas tú ante un proceso judicial para obtener esa justicia que también resarce a las víctimas, ¿no? O sea, no se trata de escoger entre cuál es mejor, sino que es una mirada mucho más compleja que te va a permitir entender esas lógicas. ¿Y por qué decía yo hace rato que la justicia transicional siempre va como tiene este acompañamiento con la cultura de paz? Es que si no hay este proceso de resarcimiento y de construcción de la memoria y de acceso a la justicia, no va, o sea, reparación, verdad y justicia para las víctimas, no vas a poder empezar a hacer una promoción de la cultura de la paz, ¿no? Claro. Que implica no nada más como estas buenas prácticas, sino implica una reconfiguración del tejido social, para que entonces eso que ocurrió no vuelva, o si vuelve, podamos como detectarlo y prevenirlo. Mucho de lo que está pasando ahora, pues tendría que estar basado en nuestra memoria histórica, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahí tenemos como unas carencias. Y pensaba también yo en que en nuestro país ha habido esfuerzos, ¿no? Ha habido esfuerzos por hacer estos mecanismos, no siempre tan exitosos, y pensaba yo en esta comisión para el esclarecimiento de los delitos del pasado que se creó, ¿no? A partir de la Comisión Nacional de Búsqueda, de 1956-57 hasta 1970 y algo. Y que hasta creo que hace 2 años, ¿no? Con muchas dificultades rindieron su el informe. Sí. Y yo me acordaba cuando hacían ese proceso se dio y había hicieron muchos conversatorios, pero no solo eran conversatorios, sino eran espacios donde las víctimas de ese momento podían empezar a narrar sus experiencias. Y recuerdo mucho un evento, una de estas juntas que se dio en el Centro de Convenciones Tlatelolco, en la Torre de Tlatelolco. Se presentaron ahí los informes. Exacto. Ajá. Y ahí hubo testimonios, por ejemplo, de personas, de mujeres, de personas trans, que habían sido víctimas de la violencia durante el periodo de guerra sucia, pero que por primera vez narraban de manera como abierta sus testimonios de cómo eran levantadas por la policía de la Ciudad de México en ese entonces, bueno, del Distrito Federal, eran llevadas al cuartel de Tlaxcuaque, ¿no? Y ahí se les agredía, se les torturaba, se les detenía de manera arbitraria, etcétera, un montón de violaciones a derechos humanos. Y lo importante que era poder decir, en ese conjunto de víctimas, también estábamos nosotros, ¿no? Que éramos personas trans. Y que por no tener como una posición política o porque no pertenecíamos formalmente a un colectivo, durante mucho tiempo habíamos estado invisibilizados, ¿no? O invisibilizadas.
Y entonces cuando empieza esto, empiezan a decir, a nosotros nos pasó esto, y la guerra sucia la vivimos así, ¿no? Entonces ahí empieza como toda una reconfiguración, una discusión. Sin embargo, el problema con estos mecanismos de justicia transicional es que requieren la participación social, ¿no? Y requieren que haya como ese intercambio para que entonces esa construcción de la memoria histórica sea mucho más compleja y rica, ¿no? Hay estudios del grupo de investigación que lidera el doctor Sergio Aguayo en el Colegio de México, y que han publicado, que han hecho de cómo se ha logrado hacer reconstrucción del tejido social en diversos momentos en Tamaulipas, por ejemplo. Y una de las conclusiones a las que ellos han llegado y que creo que se tiene que retomar en todo momento en el contexto mexicano es la participación de los diversos sectores sociales que no son gobierno, son muy importantes, o sea, que son civiles. La iglesia, las universidades, las organizaciones civiles con cualquier actividad que tenga como fomento social, ¿no? Incluso los servicios de salud. Todos en sus respectivos ámbitos de acción pueden ayudar a reconstruir tejido social, ¿no? Porque son centros a través de los cuales se puede hacer acción social, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, y ahí creo que viene muy al caso nuestra universidad, ¿no? Este programa por el cual comenzamos hablando se ha instaurado en nuestra universidad pensando en que no solo tenemos que hacer estudios sobre la justicia y la paz, sino hacer trabajo de fomento de paz en nuestra propia comunidad. ¿Cómo hacer eso? O sea, si nosotros logramos, porque partimos de la premisa de que si logramos tener un ambiente de paz en la universidad, esto puede lograr que haya un paso más, aunque sea, o sea, lo significativo que pueda ser para la reconstrucción del tejido social en nuestra ciudad. Entonces, eso en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestro país, porque además la influencia de una comunidad tan importante como es la universitaria, pues puede ser muy grande. Entonces, sí que tenemos un reto muy grande. Nos están avisando que nuestro invitado que teníamos programado para esta mañana justo acaba de llegar, el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, está por incorporarse y entonces podremos platicar con él, aunque sea unos minutos. Sobre todo esto que usted decía que es muy importante, ¿no? En una comunidad como la universitaria, ¿cómo se insertan? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Nos acaba de invitar su titular, la maestra Leti Cano, a varias personas a trabajar en un proyecto en el que vamos a estar. La Escuela Nacional de Ciencias Forenses también va a participar. Vamos a ir a los bachilleratos de la UNAM. Vamos a estar, te lo cuento, vamos a ir. Sí, ya tenemos 2 fechas programadas para el inicio del año. Pase, doctor, por favor. Pase, doctor, por favor. Tan amable, por favor, siéntese. Muchas gracias. Sea muy bienvenido con nosotros, Zoraida García, la doctora Anaí Rodríguez. Muchas gracias. Estábamos aquí platicando en un largo preámbulo, esperando mientras podía alcanzarnos. Pero no se preocupe, todo fuera como eso. Sí, ¿verdad? Sí, nada más. Mire, ya lo presentamos. Platíquenos del programa PUC Paz. ¿Qué es lo que está haciendo este programa en la universidad? La Universidad Nacional Autónoma de México, por decisión de nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí, impulsó justo el nacimiento del programa universitario sobre cultura de paz y erradicación de las violencias. Designó para ello a la maestra Leticia Cano Soriano, exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 2 veces directora designada por la Junta de Gobierno en su momento, y a su vez quien ha impulsado diversos programas y proyectos desde el PAPID y el PAPIME, como sabemos son programas internos muy importantes en la UNAM, con relación a temas de género en particular y atención de emergencias sociales comunitarias. Y a su vez con ellas se han realizado publicaciones
en torno justo a la prevención de la violencia y particularmente de la formación de comunidades de culturas de paz. Esa es la lógica central del programa, que busca anudar todos los procesos que la UNAM impulsa desde las entidades a nivel de programas, pero sobre todo construir dinámicas propias de articulación de comunidades internas de la UNAM en particular, donde el centro sea la cultura de paz desde una lógica de interiorizar procesos de convivencia, procesos nuevos de armonización, procesos nuevos de empatía, procesos nuevos de erradicación de pues conductas antisociales, etcétera, etcétera. Por ahora hay como 3, 4 proyectos que yo diría que son fundamentales. El primero de ellos es el de construir con comunidades de bachillerato tejedores, tejedoras y tejedores. Tejedoras y tejedores, sí. Estaba por comentar eso. Estábamos con ella hace unas horas y por eso lamentablemente también la demora. Esto se va a impulsar o se está impulsando al interior de las comunidades de bachillerato un proceso de articulación entre los distintos segmentos o sectores de la propia comunidad. Funcionariado, personal de confianza, sindicalizado, docentes y comunidad estudiantil, a efecto de sensibilizarles sobre la importancia de construir lazos, vínculos y relaciones desde las lógicas y premisas más importantes de la pedagogía y la cultura de la paz, por un lado. Por otro lado, tenemos seminarios previstos a nivel del país y América Latina en materia de cultura de paz, sobre todo donde el tema de la prevención de la violencia, el tema de la igualdad sustantiva de género y a su vez la justicia transicional sean los ejes articuladores de esos seminarios, ¿no? Al mismo tiempo, con la maestra Cano, se ha diseñado una especie de coloquio o encuentro iberoamericano que busca convocar a las universidades de América Latina en particular para que estén en esta misma lógica de aportación en materia desde distintas disciplinas, desde todas las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades en torno a estos procesos de cultura de paz. Y finalmente yo diría que la UNAM está desde distintos ámbitos ha construido muchos diagnósticos en esta materia. Y justo el programa está como generando una especie de catalizador, exactamente, ¿no? Sí, de lugar de encuentro. Justo, para efecto de que los programas incluso tengan un impacto en procesos formativos transversales en las licenciaturas, acaso en los posgrados y por supuesto en línea directa con el bachillerato, que es una deuda importante que tenemos. Y pues lo vemos dentro y fuera de la UNAM, bueno, afortunadamente nosotros más episódico, pero no menos significativo, pero dentro y fuera de la UNAM cada vez hay más la necesidad de ofrecer capacidades tanto diagnósticas como de intervención multidisciplinar a la altura de los desafíos en materia de vulnerabilidades, en materia de riesgos, en materia de violencias, en materia de dinámicas narcocriminales que enraizan a comunidades en sus bases sociales económicas y sobre todo yo diría que estamos ante un escenario donde hay como 3 grandes ejes, si me permite verlo desde esa lógica, el tema de la cultura de paz. Un tema es cómo se deben renovar las instituciones de seguridad y de justicia, ¿no?, del país con nuevos profesionales, ¿sí?, ante los desafíos ya de crisis de Estado
en materia Pues de es seguridad una gran y violencia. pregunta, la que tendría que haberse hecho antes de la reforma judicial del año pasado. Por poner un parámetro, ¿no? Sí, no, qué tremenda. Pero esto implica, Sí, salvo su mejor opinión, doctoras, sí. no solo la renovación de instituciones, sino desde qué parámetros deben enfoques, metodologías, experiencias, etcétera, etcétera, deben formarse los nuevos profesionales que estarían responsabilizándose de esos nuevos diseños institucionales. Sobre todo porque, o sea, pensando en lo que usted está comentando, pienso que en el tema de la paz, ¿no? Atraviesa por un aprendizaje vivencial intenso emocional. Es decir, no basta con que te dé mucha información, ¿no? Ahí tiene que haber como todo un proceso en la capacitación o en en los procesos de sensibilización para que la persona lo interiorice desde la parte emocional, desde la convicción propia, ¿no? De que estas son formas o tendrían que ser nuevas maneras o recuperar formas, ¿no? De vincularme con el otro, con mi entorno, con quien está enfrente. Entonces, es un reto bastante interesante porque no basta solamente con dar información, ¿no? Mira, esta es la paz, ¿no? Esto es lo que sucede, sino que se tiene que gestar lo que usted decía, una sinergia muy interesante entre diferentes actores. Ahí podríamos abordarlo desde 3 cosmos, yo diría. El primer cosmos es, tenemos una experiencia de país y de universidad con sus límites y sus alcances, sus avances, sus vacíos, sus resistencias en la parte de la cultura de igualdad de género, en la praxis, ¿no? Hasta dónde hemos interiorizado, a pesar de todos los programas, de todas las inversiones, de los grandes movimientos feministas, ¿sí? Sí. Hasta dónde como sociedad y como universidad hemos avanzado. Hemos avanzado. Ahí tendríamos un cosmos. Sí. El otro cosmos que me parece fundamental, lo que usted plantea, es cómo se interioriza en la cultura de la convivencia, ¿no? Esto que se promueve por todos lados, y a su vez cómo se practica o no en erradicación de todo lo que hemos querido, ¿no? Desbrozar, lo que hemos querido deslarvar de donde venimos en esa parte. Y en el tema de la paz, pues implican varios parámetros. Uno de ellos es el tema de la empatía, porque implica tu forma de visualizar al otro y lo que está padeciendo el otro y lo que enfrenta al otro, ¿no? 2, tu capacidad o no de interiorizar los valores, ¿sí? Desde una lógica de convivencia, desde una praxis social, donde está desafiado todo el tiempo por las redes sociales en este caso, entre otros elementos, el tipo de convivencia que estamos construyendo. Y 3, qué tanto las propias violencias, desigualdades y dinámicas estructurales emergentes, críticas, están a su vez fragmentando los tejidos sociales, que eso es algo que nos ha insistido mucho la maestra directora del programa, Leticia Cano, el tema de la fragmentación del tejido social, qué tanto realmente se puede recuperar si no hay confianza en las instituciones, si no hay confianza en la autoridad, si todas las figuras de autoridad están siendo desacreditadas desde la lógica del ejercicio del poder a distintas fases, desde los niveles de corruptibilidad del país, desde los sistemas de impunidad disfuncionales que nos acometen desde hace varias décadas, etcétera, etcétera. Sí, es un tema. No, estaba pensando, a ver, es que hacer cultura de paz, y justo cuando lo recibimos estábamos hablando de cómo hablar de estos conceptos aterrizados en la universidad, que es un cosmos pues muy importante, muy representativo de nuestra sociedad, pero en el que es ideal para trabajar porque es como un laboratorio en el que absolutamente, ¿no? En el que tenemos aquí a los alumnos, aquí al profesorado y a las autoridades reproduciendo una estructura social más grande. Entonces me quedo pensando, a ver, yo formo parte del grupo de autoridades, ¿no? Entonces creo que desde las autoridades tendríamos que pensar en cómo hacer que haya confianza en nosotros, ¿no? Si no la hay, cómo retomarla, cómo interrelacionarnos con los demás sectores del grupo universitario,
qué tipo de lenguaje, de interacción, de escuchas podemos ir generando. Y así creo que cada sector tendría que irlo pensando. Muchas veces nos concentramos solo en el alumnado, como si fuese la parte de población que es la que necesita ayuda, pero no pensamos, por ejemplo, en el profesorado, que también tiene sus necesidades, ¿no? Necesidades de atención en salud mental, en, pues no sé, en organización de su tiempo, en resiliencia. Todos, para venir a la universidad, transcurrimos un territorio que puede tener también peligros, ¿no? Absolutamente, Vulnerabilidades. Vulnerabilidades. O sea, tenemos mucho que trabajar desde muchos flancos, sí, doctor. pero tenemos que, o sea, creo que hay que hacerlo de poquito en poco y todos los días haciendo algo, ¿no? O sea, tiene que ser una construcción, así me lo imagino, como del gota a gota que podemos ir aportando todos. Por ejemplo, estando en unas clases, estamos interactuando con el alumnado con nosotros. ¿Cómo resolver? La metodología para resolver dudas tendría que ser la más amigable, ¿no? Absolutamente. La más tolerante, la más empática. No sé, ¿cómo lo están viendo desde el programa? Ahí lo estamos viendo desde, yo diría, desde dos parámetros. Uno de ellos es la literatura universal nos ofrece metodologías, nos ofrece epistemologías. Sí. Y yo diría que la más importante ahí tiene que ver con el tema de la escucha activa, pero una escucha activa donde la visión del otro, de los otros, de las otras, de los otros, ¿no? Por definición implica un espejo, ¿sí? Más que una obligación o una predisposición a forzarte a asumir al otro o a congeniar con la circunstancia de los otros o a predisponerte a favorecer por su circunstancia de discapacidad o de alguna otra situación, ¿no? al otro. Es una escucha activa, yo diría, donde por definición, si no hay respeto y no hay un proceso digno de comunión en el encuentro, no tiene futuro eso. Y eso es lo que estamos, por un lado, tratando de concientizar y que se interiorice, que cada interacción supone un encuentro de libertades, un encuentro de dignidades, y que por definición el respeto, ¿sí?, debe prevalecer en todos los campos. Y entonces esto hace posible la apertura, la disposición y la capacidad de construir, entonces ahí sí, el proceso. Construir un proceso vivencial, usted lo refirió muy bien, donde no es un tema solo de sensibilidades, es un tema de conciencia de la historia y trayectoria de vulnerabilidades o capacidades o potenciales de comunidad que representa a cada uno de nosotros en la interacción, ¿sí? Entonces yo diría, esos dos cosmos, ¿sí?, ayudan mucho a, como usted muy bien lo planteaba, a visualizarlo como un gota a gota, pero yo diría más como un proceso edificante pleno cada vez que cada gota sucede, ¿no? Porque si no parecería demasiado estéril, demasiado, ¿no?, fragmentado, demasiado incluso tangencial. No, cada vez de lo que se trata es de que sean procesos muy inclusivos, de que sean procesos virtuosamente muy potentes y de que haya esta lógica de lo que seguramente ustedes también en sus investigaciones e intervenciones lo tienen muy claro, más de colonial, ¿no? Es decir, que haya siempre un ir y venir. Hoy estamos con ustedes, vamos a volver a regresar, les vamos a regresar lo que nos dieron, desde estas lógicas, estamos viviendo esto, ahora son esos testimonios, a estas son estas experiencias. Cuando estuvimos con ustedes, nos dieron estos aprendizajes, esta parte ya la vimos por acá y creo que ustedes no vieron esto, o sea, y al mismo tiempo recrear el sistema relacional, ¿sí?, en esas comunidades donde ya se fue dejando
una pauta de huella desde una lógica de cultura de paz. Y hablando sobre estrategias, ¿qué está planeando el PUC-Paz? Ya tenemos estos programas, yo diría que hay uh-huh. como 3 estrategias. La ¿Sí? más importante es la de articulación institucional para que no esté, ¿no? Dispersas los Exactamente, para esfuerzos. que no somos una universidad inmensa que casi por vocación tiende a la, ¿no? A que no haya Segmentación. sinergia, sí, que Uh-huh. no haya una sinergia potente. Sí. Y por ese lado tenemos la parte de esos programas. Uh-huh. 2, justo se acaba de aprobar el programa anual El programa. el plan anual del programa Uh-huh. por el consejo directivo, y bueno, viene el agrupamiento de los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, el tema de definir el compás de actuación tanto adentro como fuera de la universidad. Hay una gran demanda de este tipo de metodologías, doctoras, al programa, ¿no? O sea, hay un gran apremio. Ya díganos, o sea, esta como ansiedad de las fórmulas, ¿no? De ya de hoy para mañana, ¿qué sí? No sé si, sí, ¿no? Sí, Y la claro, y es verdad lógico. es lógico por la Sí, naturaleza de lo que porque estamos, nos del urge. terreno, y porque en efecto hay una, Sí. sí, hay una dimensión de urgencia en esto. Pero creo que ha sido muy prudente, muy cuidadoso. Ustedes la conocen a la maestra Cano. Quiere que mejor demos pasos muy consistentes, ¿sí? Y al mismo tiempo articulados. De tal manera de que cada encuentro, cada seminario, cada proceso metodológico de paz, de prevención, tenga siempre una planeación con distintos niveles de proyección a distintos planos, ¿no? Uh-huh. Y no sean procesos que pues se den, pero no Uh-huh. tengan esta duración, esta capacidad de Uh-huh. dejar una huella, ¿no? A distintas escalas. Usted, pues, estábamos al principio leyendo su semblanza, Sí, y doctora. entonces vemos que está trabajando, da clases en la Facultad De Derecho y de de Trabajo Derecho Social. y de Uh-huh. Trabajo Social, y también en, en Ciencias Políticas, Es ¿no? correcto. Es Sí, he así. dado ahí. Sí. Me gustaría mucho, para ir cerrando el programa, Le porque agradezco. ya el tiempo Estamos, se sí. agotó, Perdón. solo que nos diga un mensaje desde su posición, desde su experiencia como docente, como investigador, como generador de conocimiento, qué perspectiva ve a estos trabajos. Usted como profesor, ¿cómo podríamos avanzar en la universidad en esta combinación que está haciendo el PUC-Paz con lo que ya ha hecho la universidad? Yo creo que el PUC-Paz llega en un gran momento para la universidad y para el país. Es necesario que encontremos fórmulas de codiseño en todas las fases de los procesos, es decir, que nos escuchemos mejor, que tengamos fórmulas más sinérgicas de acercamiento, por ejemplo, a los docentes mismos, ¿no? Es decir, cuáles son sus competencias, sus habilidades, sus frustraciones, sus incapacidades relacionales, su disposición incluso al encuentro. Porque se ha desarrollado tanto, hemos desarrollado tanto y con el mundo digital ahora el nivel de sobreoferta y el nivel de prioridades se escalan tanto que luego estas cosas parecen menores, pero no es posible garantizar, por ejemplo, los entornos en el aula, tanto digital o en presencial, una mejor capacidad de sintonía con nuestro alumnado y de detonar procesos inspiradores de formación y de mentoría real, si no nos apoyamos también en estos diagnósticos y estas capacidades de construir comunidades de paz, porque no es, o sea, comunidades de paz no es a ver si la logro alcanzar, a ver si logramos la meta, no, es un nuevo tejido relacional, Claro. es un nuevo tejido de encuentro, es una gran capacidad de vislumbrarse a uno diferente en su capacidad de dejar una huella como profesor y sobre todo de construir generaciones que realmente le funcionen al país. Y creo que si vemos este nivel multiescala de nuestra muy modesta
¿no? Actuación en las aulas, en las conferencias, en proyectos de investigación multidisciplinarios, en capacidades de diseño de política pública, de intervenciones y de incluso lo que ustedes realizan en estos ámbitos, se puede detonar otro tipo de procesos muy, no solamente virtuosos, sino de impacto real y genuino y participativo. Si no logramos eso, creo que tanto el Sistema Nacional de Investigadores, la UNAM, las universidades regionales y locales muy potentes que tenemos, particularmente en nuestro país, siempre quedaremos a deber. Sí, pues hay que trabajar todos los días y en todo momento por este nuevo planteamiento que se ha hecho en la universidad a través del PUCPAS. Le mandamos un saludo muy cariñoso a la maestra Leticano, que la hemos mencionado favor, ya varias gracias. veces. Le agradecemos mucho a usted, doctor, que nos haya acompañado esta mañana. Y pues les invitamos a que nos escuchen el siguiente miércoles, también a la misma hora, con nuestro último programa de esta 17ª temporada, en la que vamos a cerrar con un tema que tiene que ver con género. A propósito de que estamos en el mes de noviembre, muy cerca del 25N, queremos cerrar con temas que tengan que ver con la no violencia, con el combate a la violencia a las mujeres. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Pedro Isnardo de la Cruz. Gracias por estar Encantado. aquí y gracias al canal Yus Multimedia. Hasta entonces. Hasta pronto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.